Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy, martes 17 de septiembre del año 2024, en esta reflexión bíblica diaria de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Cada día, a las 9 de la mañana, tendremos una palabra o mensaje que está relacionado al mensaje del domingo pasado, o sea, el domingo 15 de septiembre, que esperamos sea de bendición para su vida. A propósito, no di esta reflexión la semana pasada. Francamente, he estado casi fuera 2 semanas de la iglesia, aunque he estado encerrado aquí en la casa, en mi recámara para no contagiar a las personas, pero a pesar de eso, se contagiaron mi esposa y mi hijo con un tipo de influenza. El resultado, en mi caso, no me pegó tan fuerte, con fiebre, dolor de cuerpo, pero sí con un problema de bronquios. Estuve ronco, no podía hablar. Si trataba de hablar, tosía mucho, y por eso no podía incorporarme a actividades para que pudiera yo recuperarme. Todavía la voz está un poquito débil, pero no estoy tosiendo tanto. Así que para ustedes que no supieron, bueno, aquí estoy otra vez. Para ustedes que oraron, muchas gracias por orar por nosotros. Hemos estado estudiando juntos los domingos en Torre Fuerte el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 al versículo 7. El domingo pasado se habló acerca del sexto mandamiento y cómo lo relacionó Jesús con el odio. El sexto mandamiento es: no matarás. Lo opuesto al odio, obviamente, es el amor. Y es claro que Dios espera que sus hijos se amen los unos a los otros. Jesús lo dijo claramente en Juan 13:35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Da el ejemplo: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y ahora da la razón por la cual dice esto, aparte de la naturaleza de nuestra hermandad en Cristo Jesús como miembros de su cuerpo, tiene un propósito evangelístico de identidad. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y esta fue una de las características principales de los creyentes de los primeros siglos, que les ayudó bastante en su testimonio, porque a pesar de adversidades, no solamente no negaban la fe, se amaban entrañablemente los unos a los otros. Estas palabras de Jesús quedaron marcadas en el corazón y mente del apóstol Juan, ese apóstol a quien él amaba, el único que sobrevivió y no murió como mártir, quien décadas después escribe lo siguiente en su primera epístola, la primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 11, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En toda esta carta, Juan presenta nuestra existencia o naturaleza espiritual en términos de 2 categorías. O uno es hijo de Dios o uno es hijo del diablo. Juan solo ve 2 absolutos: luz o tinieblas, verdad o mentira, Dios o demonio, vida o muerte. Para el apóstol Juan no hay término medio, no hay alternativa. Ahora, ¿cómo sabremos a qué categoría pertenecemos nosotros? Juan dice que la prueba está en nuestra conducta. El Hijo de Dios, en la primera parte del versículo 10, hace lo que es justo, y en la segunda parte, y ama a su hermano. Pero el hijo del diablo no hace ninguna de estas cosas. Juan formuló este criterio en forma negativa en la primera parte del versículo 10. Todo el que no obra justicia no es hijo de Dios. Para que el cristiano tome nota y se dedique activamente a cumplir la voluntad de Dios en ese sentido de hacer misericordia y justicia. La prueba que se da es negativa, en primer lugar.
Una persona que no hace justicia no es un hijo de Dios. Y para que no haya dudas de lo que esto significa, Juan amplifica esta afirmación en términos del opuesto, a través del amor a los hermanos. Un criterio por el cual poner a prueba a quienes pretenden ser hijos de Dios, entonces, o gente justa, y también ponerse a prueba a sí mismo, es precisamente esto. Para aquellos que desean ser hijos de Dios, la lección es clara. Deben examinarse a sí mismos para ver si hacen lo justo. Y la última parte del versículo 3:10 nos proporciona lo opuesto. La transición para introducir la siguiente sección: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Luego de establecer que los hijos de Dios se caracterizan por la justicia, Juan los describe como personas que se aman los unos a los otros. Pero aunque esta es la naturaleza del Hijo de Dios, es necesario, porque somos débiles en la carne, exhortarnos, Juan, que nos amemos los unos a los otros, porque a veces no lo hacemos perfectamente. Este es el ideal. Juan contrasta el amor y el odio, afirmando en primer lugar el mandamiento del amor recíproco, para luego volver a relatar el odio que Caín demostró al matar a su hermano en el versículo 2. En el versículo 11 dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Recuerdan Juan 13:35? Que debemos amarnos unos a otros. El amor a los hermanos. Era un mandamiento antiguo que había sido dado desde el principio por los labios de Jesús a sus discípulos. El principio en ese contexto probablemente tiene que ver con esas experiencias que los apóstoles tuvieron con el Señor Jesucristo durante su ministerio público y en compañía de sus discípulos, antes de su muerte y resurrección. Sin embargo, vimos anteriormente que es un mandamiento más antiguo todavía que las palabras de Jesús, porque se menciona en el Antiguo Testamento. De todos modos, es una orden que se había oído desde el principio. ¿Quiénes practican entonces la justicia y el amor hacia los hermanos? Están demostrando que han verdaderamente nacido de Dios. Obviamente, el contexto de practicar esto en forma positiva es a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de las circunstancias adversas. De todos modos, el cristiano ama. El cristiano busca hacer justicia. Los que no practican la justicia y el amor hacia los hermanos están demostrando lo opuesto, que no han nacido de Dios. Son de otra familia y su padre se llama el diablo. ¿A qué familia pertenece usted? ¿A la familia de Dios o a la familia del diablo? Tenemos que medirnos por estos versículos. El que pertenece a Dios hace justicia y ama a los hermanos. No en forma perfecta, lo sabemos. El mismo Juan en el capítulo 1 dice que si decimos que no tenemos pecado o fallas, nos mentimos y hacemos de Dios un mentiroso. Por eso existe el perdón de Dios. Sin embargo, ese es nuestro anhelo, es el ideal que espera Dios de nosotros. Que busquemos, que intentemos a lo máximo, que nos esforcemos en hacer justicia y amar a los hermanos, los unos a los otros. Y el que se deleita en hacer injusticia, el que se deleita en el odio, ese está dando frutos que no es nacido de nuevo. ¿Eres nacido de nuevo? Entonces tu vida va a estar caracterizada, no por la perfección, sino por un amor y un esfuerzo intencional de hacer justicia y de amar a los hermanos en Cristo Jesús, especialmente los de tu familia. Así que júzguense el día de hoy. Practiquemos la justicia y el amor a pesar de las circunstancias. Esa es la naturaleza del nacido de nuevo, el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor,
a pesar de nuestra debilidad, de nuestras fallas, de nuestra imperfección, de nuestro pecado. Gracias por amarnos, por tu misericordia, por extendernos tu gracia inmerecidamente, por los méritos de Cristo Jesús. Haznos seres de justicia, creyentes que aman en toda circunstancia. Te lo pedimos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 18 de septiembre a las 7:30, 19 horas con 30 minutos. También mañana miércoles a esa misma hora, 7:30 de la noche, será nuestro servicio de entre semana presencial en el auditorio de Torre Fuerte. El tema que estamos tocando el día de mañana es una serie breve, el bautismo bíblico, debido a que vamos a tener bautismos el próximo sábado 5 de octubre. Por lo tanto, los próximos 2 domingos, 22 y 29 de septiembre, vamos a tener clases para aquellos que desean bautizarse en los diferentes servicios. Ahí acérquense por favor con el pastor Gerardo Arellano o Alejandro Luna y ellos tendrán la información a qué hora y en dónde será esa clase. Les esperamos mañana a las 7:30. Recuerden que habrá ministerio infantil para niños de 5 a 11 años de edad. También les recuerdo que este próximo viernes vamos a tener un camino a la cumbre. Está anunciado en los medios, en las redes. Pueden verlo en computadoras o en sus dispositivos, en Facebook y también en Instagram. Ahí está la información de las conferencias, videoconferencias. Va a ser este viernes 20 de septiembre a las 19 horas. La entrada es gratuita. También les esperamos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho en estos días y que tengan un muy excelente día. Y gracias otra vez por orar por un servidor. Sigan orando para que pueda recuperarme al 100%. Ya esta semana yo creo que ya puedo reincorporarme a actividades ministeriales. Ya he terminado todas las medicinas, ya no soy contagioso, así que ahí ya estaré incorporando esta semana a las actividades ministeriales en Torre Fuerte. Gracias otra vez por acompañarnos. Nos vemos.